Buen programa, ¿eh? La verdad que dio gusto y eso que tenemos más cosas. Vamos con Waldo López, hablamos de economía con él el día de hoy y bien, dale. El presidente electo, aún no posesionado, don Luis Arce, ha manifestado que entre las primeras medidas en el aspecto económico será pagar el bono del hambre, además negociar el pago de la deuda y que aplicará el bono a la riqueza y que además le preocupa el tema del doble aguinaldo. ¿Se puede hacer estos gastos así de esta manera? ¿Cuál es la realidad en este sentido? Y obviamente, ¿hay alguna magia en la economía? Lo primero, cuando hay un cambio de gobierno, el presidente y el ministro de Economía deben generar certidumbre y generar ciertos niveles de confianza básicos para que los agentes económicos puedan llegar a hacerse expectativas de lo que va a ser en el futuro, buscando soluciones, obviamente. Cuando hay un nuevo gobierno, la idea es de que este va a traer soluciones a la economía. Entonces, los indicadores macroeconómicos son bastante preocupantes. Sin embargo, la inflación es una de las más bajas del mundo. Si comparamos con la UDP, por ejemplo, la UDP habíamos logrado una hiperinflación de más del millón en un año. Aquí tenemos una inflación controlada. Cayó el PIB en 11.11%, pero ya hay una recuperación y se calcula que hasta fin de año vamos a estar más o menos en un 6% de PIB negativo. En la UDP llegó al 7% del PIB negativo en el año 1983 en realidad. Estoy haciendo estas comparaciones porque en la economía hay que buscar cómo podemos llegar a enfrentar los problemas de una manera que podamos resolverlos, si es posible en el corto plazo, o disminuirlos. Entonces, dentro de eso, el déficit fiscal de la UDP también era bastante alto, bastante similar, pero llegó al 18% de déficit fiscal y se calcula que el déficit fiscal va a estar al 12% para este año. El déficit de la balanza comercial es para este año bastante corto en relación a los años anteriores, pero aún es negativo. Entonces, con estos indicadores, considero de que hay muchas limitaciones, evidentemente, para poder hacer política económica. Dentro de ellos, por ejemplo, el bono para el hambre, o contra el hambre que se está llamando, necesita financiamiento. Entonces, ese financiamiento no existe en este momento. Entonces, hay que buscar ese financiamiento. Y estamos cerca de Navidad y evidentemente es una preocupación para el sector público el aguinaldo, como también para el sector privado. Entonces, para mí el gran problema de fondo es de dónde se logran los recursos financieros para enfrentar la situación económica que, a mi criterio, debe más o menos, como han ocurrido en América Latina, que han asignado un porcentaje de 15% en promedio en América Latina en relación al PIB, la inyección del Estado para la economía. Estamos hablando más o menos de 6.500 a 7.000 millones de bolivianos para que podamos enfrentar la economía. Entonces, yo creo que las propuestas del bono es un alivio, es un calmante. No soluciona el problema. El problema de fondo es reactivar la economía del sector microempresarial y del pequeño empresario mediano y del conjunto de la economía. Y para eso se necesita financiamiento más, porque hay un financiamiento muy insignificante que se han generado en el gobierno de transición. Lo que ahora se busca es mucho más financiamiento. Y la inversión pública en épocas de crisis, cuando mucho más debe aumentar. Allá escuché a algunos de que más bien debía reducir la inversión pública, sería un error. Más bien hay que buscar financiamiento para aumentar la inversión pública, porque necesitamos inversión pública y inversión del sector privado y obviamente atraer también inversión extranjera. Entonces, todos estos indicadores nos muestran de que no va a ser fácil para el nuevo gobierno enfrentar la situación. No hay magia en la economía. Esos son los indicadores y por lo tanto necesitamos financiamiento para eso. ¿El financiamiento de dónde puede venir? De los organismos multilaterales, llámese el Banco Mundial, del BID, de la CAF, del Fondo Monetario Internacional, aunque digamos por cuestiones ideológicas se va a rechazar seguramente eso, pero es una limitación. La otra fuente es el crédito bilateral
quizás nuevamente van a acudir a China y algunos organismos quizás europeos o algunos, mejor dicho, algunos países de Europa. Entonces este financiamiento está muy restringido. Por eso en mi criterio, lo que va a ocurrir es de que el nuevo gobierno se va a encontrar sin dinero. Porque así estuvo también hace el año pasado, ya un déficit del 7.9%. Entonces, ahora es mucho más severo, evidentemente. Decía de que no hay milagros en la economía. Lo que hay que buscar es generar las condiciones para que la economía pueda desarrollarse, y eso significa financiamiento, condiciones para el sector privado y obviamente también que la inversión pública pueda realizarse. Para el sector privado, está el ahorro interno, está el sistema financiero, pero hay limitaciones en eso. Se necesita una inyección, por lo tanto, externa para el sector privado, para el conjunto del sector privado. Y para eso tampoco tiene recursos. Entonces, para mí, la preocupación principal no está en dar el bono, no está, digamos, en estas otras cosas, sino más bien en preocuparse en cómo generar reactivación, empleo, y para eso necesitamos financiamiento. Entonces lo que necesitamos es certidumbre de dónde van a surgir los recursos financieros, porque hay severas limitaciones para ese campo, y creo de que eso va a complicar la recuperación de la economía, es decir, va a tardar mucho más en la recuperación de la economía. Lo bueno en esta época es de que ya el aparato productivo se está dinamizando. Es decir, ya se puede ver de que los diferentes sectores están volviendo a niveles importantes de producción, y eso es una base importante para la recuperación. Interesantísimo lo que dice Waldo. El panorama no es fácil. Yo lo había notado acá, lo habíamos conversado con Melvi, y va a ser parte de la agenda del próximo mes, por lo menos. Aumentó el gasto, redujo el ingreso, déficit fiscal, pese a que se está recuperando, dice Waldo, déficit comercial. Es un desorden absoluto, pero cuando uno trabaja así, ponelo Walter para que lo veamos, cuando uno trabaja y va anotando, escribe por todos lados, ¿sí? Se propone estimular el consumo y la demanda aumentando el gasto público, pero se olvida que tiene que haber oferta, que hay que estimular la oferta, pero la oferta local, porque si estimulas la demanda con contrabando, estás sacándola la plata para que finalmente aquí no se genere más plata. En la economía no hay magia, en la economía hay que cumplir. El presidente, por entrar, nos ha dicho claramente y ha manifestado hoy día que sigue pensando en el impuesto a la riqueza, a los millonarios, a los multimillonarios, y me parece a mí que el Estado no te puede sacar dos impuestos. Y no te puede decir, es que ustedes tienen harto, tienen que poner, no señor, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Yo no soy multimillonario, pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo que le saques a nadie, con la excusa de, puta, pero tenés, hombre, compartir. ¿Sabes qué? No es compartir, pues eso, es robarle a uno para darle al otro. Mira, los chuchorrotos de la política terminan haciéndole, mierda, deben estar los muchachos preguntando, ¿y quién es Chucho el Roto? ¿No? Aquí el único que sabe quién es Chucho el Roto es Ricardo. Pero claro, los Robin Hood, ok, ahí está, los Robin Hood de la política que le roban a los ricos para darle a los pobres, ¿sabes qué? Está bien en la novela. Está bien en la novela. No le metas la mano a nadie al bolsillo de manera obligada, salvo lo que por ley y por obligación está en condiciones y en obligación de dar, que es el impuesto, que sea el impuesto para ser tal, tendría que ser universal de verdad. Incluso debieran pensar en quitar los impuestos, el monto de los impuestos, para que haya una mayor apertura de la gente. Todo eso lo vamos a ir conversando. Sin duda va a ser, por lo menos van a ser hasta enero, febrero, tiempos sumamente de mucho debate, porque esto es lo que importa. Nos vamos, venimos mañana, les agradezco muchísimo.